Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Hombre, los motivos es la de la momificación ritual, en estos casos, como en cualquier otra cultura, es la creencia en la vida del más allá, en tener a la persona lo más parecida en la muerte como lo era en la vida, ¿no? Pero son motivos religiosos y de creencias en general, ¿no? No hay otro motivo que lo justifique. Aquí también hay que dejar constancia de que hay momias naturales, que desde el punto de vista de la antropología física interesan más porque, digamos, el proceso de momificación natural lo que hace es que se conserven las vísceras. También es cierto que los guanches, en principio, aunque algunas fuentes dicen, como Abreu Galindo, que extraían las vísceras, no se ha podido confirmar que esto lo hicieran los habitantes prehispánicos de Tenerife. Aún quedan muchísimos enigmas en nuestra historia, ¿no? Empezamos este programa de Ser Historia, que lo estamos haciendo desde el sur de Tenerife, en Arona, un enclave absolutamente magistral desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista arqueológico. Lo hacemos escuchando, ¿no?, en la voz de Conrado Rodríguez Mafiote, director del Museo Arqueológico de Tenerife, en una entrevista que yo le hice hace unos años, precisamente allí en el museo, delante de esas momias guanches. De alguna forma, los guanches, los aborígenes, los indígenas canarios van a ser los protagonistas de este programa especial que estamos haciendo desde Tenerife. Quería dar las gracias, como siempre. Ser Historia ha sido invitado gracias al Ayuntamiento de Arona, a la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento de Arona, al Cabildo de Tenerife y a Spring Hoteles por la amabilidad, el cariño que nos han ofrecido siempre, y en esta ocasión pues para realizar, como digo, este programa en el que vamos a hablar de muchísimos temas que son aparentemente locales. Hablar del mundo de los guanches es hablar de uno de los grandes enigmas de nuestro pasado, pero son también temas muy universales, ¿no? Como decía ahora Conrado, por ejemplo, con esos misterios, esos enigmas que hay alrededor de la muerte y de todo lo que conlleva. Como siempre, es un programa en el que intentaremos hacer, como digo siempre, una vez más, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Estamos encantados de estar una vez más en el archipiélago canario, en Tenerife, al sur de la isla, en esta casa, La Bodega, una casa maravillosa, una casa museo del siglo XVIII que ha sido, bueno, remodelada y reconvertida, ¿no?, al pasado, ¿no?, para poder disfrutar, como digo, de un programa especial de Ser Historia aquí en la cadena Ser, en el que vamos a hablar no solamente de esos guanches que decíamos al principio, vamos a hablar de esas conexiones culturales que hay en el mundo de las islas, incluso me atrevería a decir, ¿no?, con el continente africano, también con Europa, Canarias, ese puente de conexión que hay con América. Vamos a hablar de magia, vamos a hablar de rituales, vamos a hablar de infinidad de elementos que son, bueno, absolutamente están imbricados, ¿no?, en la esencia del ser humano y en definitiva lo que todos somos, ¿no? Intentaremos, como digo, hacer en los próximos 90 minutos un programa especial. Quería dar las gracias a todo el público que nos asiste y que ha llenado esta sala de La Bodega, este Museo de la Bodega en Arona, a quien les voy a pedir un fuerte aplauso para hacerse escuchar. Y insisto, muchísimas gracias, porque realmente los protagonistas son todos ustedes, todos nosotros. Muchísimas gracias. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una vez más, una semana más, bienvenido a Ser Historia, que está risueño con el sol ahí en la estoy en la iluminado. cabeza. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, no es una semana más, es una semana muy especial, porque Sí. estar en Arona, en el sur de Tenerife, en una de las islas afortunadas, esto es un privilegio, es un lujo. Así que esta semana hay que disfrutarla, y más en este momento y en este espacio
fin, te falta decir lo del marco incomparable, porque también es un marco incomparable, Desde sobre luego, todo sí. por la ubicación geográfica en la que estamos. Desde luego que sí, que lo comentaba antes, ¿no? Qué bien nos han tratado siempre aquí en Canarias, bueno, y generalmente en todos los lugares a donde vamos. Yo la única condición, que hay mucha gente que me mira, ¿no? Cuando me ve acercarse, cuando me acerco ahí a la mesa, ¿no? Y la única condición que pongo a los compañeros de la radio, en esta ocasión se lo transmití a los compañeros de Radio Club Tenerife, es que me pusieran una botellita de leche fresca, ¿no? En la mesa. Sonia, claro que sí, que está allí detrás, es la que fue a ordeñar esta mañana a las 8 la vaca para que pudiera tener la leche fresca encima de la mesa. ¿A que parece leche? Lo es, lo puedo dar a probar, ¿eh? Bueno, Jesús, vamos a hablar hemos estado otras veces en Canarias, hemos hablado en otras ocasiones también del mundo de los guanches, hemos hablado también de otros aborígenes indígenas, ¿no? Canarios en otras islas, cuando hemos hecho programas. Lo vamos quizás a focalizar, ¿no? En esta ocasión, en este cronovisor, en ese mundo más mágico, en ese mundo más trascendental, ¿no? de los guanches. Es un mundo muy difícil de conocer porque no hay textos, solamente son a través de referencias de los españoles cuando llegamos, iba a decir cuando llegaron, bueno, cuando llegamos los castellanos a finales del siglo XV, y eso lo convierte en un mundo pues también más enigmático y más atractivo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es cierto que en Canarias, igual que pasó en tantas zonas, ¿no? Cuando llegan los conquistadores, cuando intentan imponer, ¿no? La religión, en este caso la cristiana, pues hay veces que ser respetuoso y hay veces que no ser respetuoso, en el sentido de que se destruyen los ídolos, se intentan destruir un poco lo que son los elementos que identifican esa cultura y esa religiosidad. Poco a poco, es verdad que a través de las obras de José de Viera y Clavijo, de Antonio Galindo, de Fray Alonso de Espinosa, en fin, de todos los cronistas un poco que han relatado distintos aspectos de esa época de los aborígenes, pues vamos sabiendo algo más. Y vamos sabiendo algo más de los mitos, de las creencias, de los personajes pues fantásticos en los que creían. Se sabe perfectamente que a pesar de que era una religión politeísta, creían en un Dios supremo, ¿no? Y eso además es una constante que se da en todas las islas. Se sabe que eran animistas, se sabe que había un culto a los antepasados, se sabe que había también un culto a los astros, se sabe que había rituales destinados, por ejemplo, para que lloviera, porque era una preocupación de antes y de ahora, y los rituales son de lo más variopintos, y también, por supuesto, pues esa creencia en el más allá que queda reflejada en la momificación, o más bien en el mirlado, ¿no? Que es una característica también muy sui generis de los guanches. Entonces, y bueno, y muchas veces cuando se habla de guanches, por extensión, y yo creo que es un error, se habla de los guanches de todas las islas, cuando no es así. Realmente los guanches serían más definitorios de Tenerife. Pero bueno, son pequeñas cosas que iremos pues esbozando, y sobre todo pues ese conjunto, esa cosmovisión que para mí es fascinante. Ya sabes un poco mi afición por las tradiciones y sobre todo por este tipo de creencias. Ahora cuando estábamos visitando el museo, que nos ha hecho una visita muy especial, Alberto Delgado, que estará ahora con nosotros, nos ha estado explicando algunos elementos etnográficos que hay aquí en este museo La Bodega en Arona, que hay algunos que son absolutamente maravillosos. Totalmente, y además yo recomiendo, pero no ahora, sino siempre, visitar los museos antropológicos, los museos etnográficos, porque ahí es donde se recoge la esencia, las raíces y la identidad muchas veces de los pueblos, ¿no? Y en este caso, no solo de la parte guanche, sino también de los pueblos un poco más aislados. Muchos de los juegos, por ejemplo, que hemos estado viendo, tienen que ver con agricultores, tienen que ver con pastores, en fin, tienen que ver con zonas donde tenían que entretenerse y hacían juegos de los más variopintos con los materiales que tenían, que eran piedras, que eran maderas, que eran cuerdas, que eran hachones, en fin, muy relacionado también con las fiestas agrícolas, pero también con las fiestas solares, como es la noche de San Juan. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí son fundamentales, y los museos, en pequeño espacio, queda recogido muy bien toda esa tradición y, sobre todo, toda esa idiosincrasia, ¿no? Que tiene los pueblos, que no se debe perder nunca su memoria. Ya sabes que lo peor que puede pasar es olvidarse de los que nos han precedido, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque cuando esa memoria se pierde, realmente es cuando se produce esa muerte efectiva. Mientras lo recordemos, y hoy, por ejemplo, vamos a hacer uso de ese recuerdo, siempre estarán vivos, y yo creo que eso es muy bueno, porque hay que recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí, si no tienes pasado, no tienes futuro, y hay gente que se empeña en negar ese pasado y, por desgracia, no tendrán futuro. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado de nuestro cronovisor delante de nosotros, esta máquina del tiempo para viajar al pasado.
¿A qué fecha nos propones esta semana? La fecha es el 2 de febrero de 1497. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, me has traído a una cueva, te da carraspera. Sí, un poco sí, porque es la emoción, ¿no?, del momento. La emoción y el sol que nos está dando, ¿no? Sí, ya tengo que estamos iluminados, pues yo creo que totalmente, pero eso es algo mágico. Eso es bueno, estamos aquí iluminados por Achamán, que es el dios del cielo, el dios supremo. Y estamos participando, siendo testigos, ¿no?, en realidad es un ritual de iniciación, ¿no? Es un bautismo. Es algo muy interesante porque la cueva en la que estamos en este momento, ¿no?, que es la cueva de Azbinico, es un lugar que ya era sagrado para los guanches, pero estamos hablando, fíjate, que es un año después de la conquista efectiva de la isla de Tenerife por el adelantado, por Alonso Fernández de Lugo. Bueno, pues él quiere, evidentemente, que aquellos lugares paganos pues se vayan cristianizando poco a poco. Hacía unos años que se había descubierto la imagen de la Candelaria, muy cerca de las costas de Güímar, y bueno, pues esa imagen fue pasando por distintos lugares, al final pues fue a parar, como no, a esta cueva de Azbinico, en fin, con una serie de avatares. Allí se estaba adorando a esta diosa, que en el fondo no deja de ser un trasunto pagano de Chasirasi, que era la diosa suprema. Luego se convierte en la Virgen de la Candelaria, y fíjate qué fecha es, el 2 de febrero, porque el 2 de febrero es la fecha de las candelas, es la fecha de la purificación de la Virgen y por lo tanto la fecha de la Candelaria, sobre todo en Tenerife. Bueno, pues busca esta fecha por varios motivos. Primero, porque de alguna forma se está cristianizando un culto guanche que ya se venía haciendo desde épocas pretéritas. Y segundo, porque hay una procesión y por supuesto hay un bautismo también de algunos de los menceyes para un poco como recordar que está empezando una nueva etapa, que la etapa anterior no es que vaya a quedar totalmente relegada al olvido, porque es imposible, pero sí que a partir de ahora, si antes se consideraba que esa era la diosa Chasirasi, ahora es la Virgen de la Candelaria, y por eso es el 2 de febrero, que por cierto también tiene otra fecha en la que se celebraba las cosechas, que era en agosto, que es el 15 de agosto. Ya sabes que son las dos fechas que tiene la Candelaria como base emblemática. El 2 de siempre febrero esos calendarios agrícolas tan importantes, ¿no? Es que eran fundamentales, y más más en zonas agrarias, en zonas agrícolas, en zonas donde dependes muchísimo del sol, de la lluvia y, por supuesto, pues de la fertilidad de los campos. Entonces, los ritos de fertilidad eran muy abundantes, y de ahí que proliferen muchos de esos cultos, ¿no? Por una parte a los astros, luego te comentaré si quieres un poco los dioses principales. Ya hemos hablado de Achamán, ¿no?, el dios supremo, que, por cierto, en las demás islas tienen otro dios supremo con otros nombres o con otras variantes, ¿no?, como Acorán, Aborán, pero en el fondo yo creo que son derivaciones semánticas del mismo, y los rituales que se hacían. Pero claro, en este momento, en Azbinico, que por cierto, en 1526 se cambia el nombre por San Blas, porque el día de San Blas es el 3 de febrero. Entonces, bueno, los de Azbinico, que es un nombre guanche, no les gustaba demasiado, dicen, vamos a hacerlo un poco todavía más cristiano. Por eso, actualmente se llamaría la Cueva de San Blas. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, lo que se está haciendo con este ritual, lo que quería hacer Alonso Fernández de Lugo, una vez ya hecha la conquista militar, lo que quiera es una conquista espiritual. Y eso es algo muy tradicional en todos los pueblos, también pasó en América. Es un poco como cambiar, sustituir, no suprimir, pero sí sustituir los cultos paganos por los cultos cristianos. Y como siempre hay alguna diosa o algún dios al que se le puede atribuir pues algunas características, algunos atributos cristianos, pues no había problema. En este caso, San Blas reunía todas las características, sobre todo por la proximidad del Día de la Candelaria. Día de la Candelaria, las luces. Es decir, también esa es la importancia que tiene. Y eso es un poco lo que hemos conmemorado en este momento, o hemos visto en la conmemoración, y desde ese momento, pues que es importante, es cuando se convierte en uno de los lugares sagrados primigenios y más antiguos de todas las devociones dentro de la isla de Tenerife. Permíteme, Jesús Callejo, crononauta, que abra las puertas de este cronovisor a un muy buen amigo. A mí me hace mucha ilusión que esté compartiendo con nosotros micrófono en este programa especial de Ser Historia. José Gregorio González, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por la invitación, Nacho, Jesús. Gracias. José Gregorio González es una de las voces más conocidas de Canarias. Él tiene un programa que recomendamos desde aquí en Canarias Radio, Crónicas de San Borondón, un programa, me atrevería a decir,
casi tan legendario como el título, ¿no? del espacio. Es experto en todo el mundo relacionado con los misterios, las curiosidades, los enigmas de Canarias. Hemos trabajado infinidad de veces, ¿no?, juntos en Cuarto Milenio. Nos lo hemos pasado fenomenal, hemos disfrutado mucho. Pues sí. Todo hay que decirlo, incluso en lugares de mucho miedo, pero que luego ahí, bueno, pues ahí... Sí, hemos vivido alguna, ¿no? Claro que sí. Y desde esa amistad te digo que es leche de cabra, no de vaca. Sí. Yo ayudé a ordeñar esta mañana. Vale. Pues mira, la leche de cabra a mí me encanta, así que... José, lo comentaba ahora Jesús, qué importante, ¿no?, son todas estas tradiciones. Muchas de ellas han llegado hasta nosotros precisamente por esa reelaboración del discurso, ¿no? Claro. Además hay que tener en cuenta que las fuentes escritas y buena parte de las fuentes orales pues están, digamos que, mediatizadas, filtradas por el pensamiento y las creencias de los conquistadores, ¿no? Obviamente no sabemos exactamente a qué se referían con Acorán al utilizar ese término, si era al sol, a la luna, a algún otro tipo de divinidad, pero... ¿Te está corrigiendo, Jesús? No. ¿Te has dado cuenta? No, lo que pasa es que es verdad que es la lectura... Está ampliando el dato. Es la lectura, ¿no? Es la lectura desde la visión del conquistador, sí. Y bueno, claro, que es la que nos llega a nosotros. Y bueno, hay que intentar, pues, conciliarla, buscar puntos de encuentro, pues estudiando a lo mejor las culturas africanas próximas como lugar de procedencia, para ver si esa comparativa nos conduce a esas conclusiones iniciales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todo esto ha tenido una continuidad y hoy en día sigue muy vivo. El culto a la Candelaria sigue con una vitalidad tremenda en pleno siglo XXI, ¿no? Todavía hay de hecho hay algún estudio al respecto de cómo el portar a la imagen es un honor, el cómo se tributa de una manera ceremonial, de una forma tan destacada, considerando el momento en el que nos encontramos, esa ceremonia pintoresca, ¿no?, que se hace que se escenifica en la propia plaza ante la Virgen, reproduciendo el relato de lo que pudo haber ocurrido en el momento de la aparición o de la colocación de la imagen entre los guanches. Es decir, todo esto sigue muy, muy vivo. Hablabas de las rogativas, pues las rogativas siguen produciéndose en momentos en los que, bueno, se instala un poco la desesperanza ante la falta de lluvia. Bueno, pues esto sigue vigente incluso en un municipio como este, ¿no? Es decir, que bueno, todo esto tiene un sustrato, una potencia cultural, identitaria muy importante, y sí, por eso estamos hoy hablando de ello también, ¿no? Claro. Sí, además yo creo que efectivamente cuando hablamos un poco de la religiosidad guanche hay como tres elementos, tres vectores que son fundamentales. Por una parte, pues ya lo comentaba antes, un poco esa veneración a los astros. De hecho tenían una deidad dedicada al sol, otra a la luna, en fin, hay distintos fenómenos de la naturaleza a los que ellos rendían culto, evidentemente a los espíritus de la naturaleza también, a los masios, luego lo comentaremos un poco, a los dioses paredros, pero también al culto a los antepasados. Y dentro de eso pues había distintos rituales. Es verdad que el ritual de la lluvia para mí es fundamental, era fundamental en aquella época, porque según en qué isla se hacían rituales distintos. Por una parte sí que había rogativas, por otra parte se sacrificaban animales, por otra parte, por ejemplo, el cerdo, que se consideraba sagrado, se le sacaba en ciertos parajes hasta que lloviera y no se le volvía otra vez a recoger hasta que la lluvia no descendía. En fin, ese tipo de cosas a mí me ha llamado mucho la atención, porque es la forma de interpretar que tiene el pueblo, un pueblo evidentemente condicionado también por la geografía, por los colegios sacerdotales, porque también tenían los sumos sacerdotes que decían, en fin, los intermediarios, un poco los chamanes, luego lo comentaremos, que también son ligeramente distintos en cada isla, pero en el fondo sí creían en esa cosmovisión ultraterrena del más allá, y que muchas de las cosas que les ocurrían para bien y para mal era consecuencia de su comportamiento, y por lo tanto había que agradar a los dioses para que su venganza, para que su ira pues no nos afectara, que es algo que también pasa con el cristianismo y con todo lo que sabemos. Entonces eso siempre me ha llamado la atención, y sobre todo el culto a los montes y a las montañas. Eso es muy importante. Pensaban, igual que por ejemplo ocurre en los Andes, ¿no?, que creen en los apus, que son esos espíritus protectores, también aquí, en las distintas islas, por ejemplo, el Roque Ventaiga en Gran Canaria, la montaña de Tindaya en Fuerteventura, el Roque de Idafe en La Palma, el Teide en Tenerife y la fortaleza de Chipude en La Gomera. Son lugares sagrados, son lugares de culto, y sin embargo no son lugares donde haya un templo manufacturado o artificial. En algún sitio sí, es verdad que se ha encontrado de una época muy posterior,
posterior. Pero los cultos originarios eran las cuevas, eran los bosques, eran las montañas. Eso es entender el animismo de una forma total. Dios o la divinidad estaba en todas las partes y los rituales, evidentemente, tienen que ver con esa cosmovisión. Y el mirlado en la momificación es la creencia en el más allá y, por lo tanto, la supervivencia del espíritu. Hay algunos elementos. Yo creo que le ibas a preguntar algo. Ah, bueno, sí. Ahora te pregunta tú. ¿Cómo ordeñé la cabra, no? Sí. José Gregorio, claro, estamos hablando de arquetipos, de elementos que son comunes, ¿no?, a todos los seres humanos en diferentes continentes del planeta, ¿no? En Egipto, por ejemplo, las momias, teníamos que sacar Egipto, ¿no?, sí o sí en el programa, ¿no? Ahora habrá que hablar de León también, por favor, de nuestro pueblo, ¿no? Pero lo interesante que tiene el mundo de Tenerife y el lugar donde nos encontramos, también Arona, al sur de la isla, es, bueno, pues esos matices, ¿no?, que lo convierten en definitiva en algo muy singular. Hombre, es una cultura, es decir, que se tiene que adaptar a un nuevo territorio, ¿no? Si aceptamos, como la ciencia nos indica y nos demuestra, la procedencia del ámbito bereber y probablemente de poblaciones que estaban tierra adentro, llegan a un territorio insular, todavía no está muy claro cómo llegan, pero bueno, llegan o los traen, rodeados de mar, posiblemente sin un conocimiento de la navegación, o por lo menos de la navegación en alta mar. Los primeros lugares probablemente en los que se establecen son aquellos que tenían una mayor similitud con lo que conocían, quizás en zonas montañosas, tierra adentro, pero poco a poco esto se ha visto por ejemplo en Gran Canaria, van conquistando o se van aventurando a irse más hacia la costa y se van adaptando, o sea, llegaron con un conocimiento técnico, llegaron con sus semillas, llegaron con sus animales, pero algunos se perdieron a lo largo del tiempo y otros se incorporaron aprendiendo del propio territorio. Entonces hay un proceso obviamente de adaptación, y después en cada isla, con ese sustrato común que se supone que tenían y que se puede más o menos rastrear, en cada isla pues también se fueron adaptando a las peculiaridades de cada uno de los territorios. Por eso encontramos elementos que nos resuenan como comunes a todas las poblaciones de las islas, y hay después evidencias o aspectos distintivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la momificación no está presente en todas las islas, hay un elemento, ¿no?, que podríamos llamar, o en el arte rupestre encontramos que en La Palma predominan los mandriformes, ese tipo de petroglifos muy, muy elaborados, muy enrevesados, que no se encuentran ni en esa cantidad ni en esa complejidad en el resto de islas, ¿no? Frente a otras que parecen desiertas, que no parecen tener, aunque sí lo tienen, ¿no?, que en los últimos años se ha avanzado mucho y encontrando otras modalidades. Pero bueno, son singularidades que bueno, creo que con el paso del tiempo, 2000 años al menos, o 1500, 2000 años de ocupación en cada isla, pues fue perfilando, fue definiendo las singularidades de cada una de las poblaciones, ¿no? Me interesa saber tu opinión y tu reflexión, José Gregorio, que lo hemos comentado alguna vez a nivel privado, pero bueno, me gustaría ahora que lo dijeras públicamente, en dos manifestaciones de esa religiosidad. Por una parte, en los ídolos, en fin, el ídolo de Tara posiblemente sea el más conocido, ¿no?, de Gran Canaria, pero se han encontrado otros ídolos, la mayoría parece que femeninos. Un poco, ¿qué finalidad, según tú, tendrían? Y luego otra, que parece que está más entroncado en el mundo más actual, pero posiblemente sus raíces también venga de los aborígenes, que son las luces populares, ¿no? La más conocida posiblemente sea la luz de Mafasca en Fuerteventura, pero bueno, aquí en Tenerife está la luz de Almáciga. Desde tu punto de vista, tanto los ídolos para ti, ¿qué serían, qué representarían, si tiene que ver con una función de fertilidad, y si las luces estas populares de las que tú has hablado en bastantes libros, es un fenómeno moderno o ya venía de épocas pasadas? Bueno, el tema de los ídolos es uno de los elementos que yo lo suelo llamar un fuego artificial de la arqueología canaria, junto con las pintaderas, la modificación, que son elementos que tienen la capacidad de atrapar la atención inmediatamente de la gente. El elemento humano, ¿no? Sí, claro. ¿no? Y son como muy llamativos. Han tenido durante muchísimo tiempo lecturas, interpretaciones exóticas, a veces en el marco de teorías difusionistas, y esto pues son un auténtico reclamo, un fuego artificial capaz de atrapar la atención de la persona interesada y después indagar en muchísimos otros aspectos de la vida cotidiana, de la guerra, de cualquier otro ámbito de las culturas de Canarias, que son igual o mucho más interesantes, ¿no? Y los ídolos son uno de ellos. La tendencia inmediata es a pensar que son, pues eso, ídolos
pequeñas representaciones de divinidades, ¿no? Y de hecho no se descarta esa posibilidad, divinidades domésticas, menores, que pudiesen incluso estar en las propias casas. Es que se han encontrado muchos, o sea, hablamos de varios cientos, la mayoría de ellos conservados y hallados, localizados en la isla de Gran Canaria. Algunos, los más llamativos, pues tienen esa tipología de femenina Venus, y de si no, Venus, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, para hacernos una idea, un poco esas Venus paleolíticas, de caderas ensanchadas, vientres abultados. De hecho, incluso en un momento determinado se ha barajado la posibilidad de que estuviesen adornados, es decir, que estuviesen pintados, o que pudiesen tener algún penacho incluso con algún elemento vegetal. Bueno, no sabemos si eran ídolos para adorar en el entorno de los hogares, ídolos protectores, que podían representar, quién sabe, si a los antepasados, o a lo mejor nos estamos equivocando, eran simple adorno, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Después hay algunos que representan la folclórica encima de la televisión. Claro, quién sabe, ¿verdad? Es que no, es muy complicado colocarnos en el pensamiento de ellos, ¿no? Lo hacemos desde nuestra propia óptica, ¿no? Hay algunas representaciones de animales también. En algunos casos se aventuraron incluso a decir que algunos de ellos representaban tibicenas, que es un concepto que vendría a representar unas criaturas, bueno, de eso lo reportajeamos, ¿verdad? En el cuarto milenio, sí. Criaturas que representan lo maligno, ¿no? De alguna manera, que tenían forma de perro, ¿no? Es decir, bueno, son elementos, yo creo que todavía hay un territorio por explorar en ese sentido. Es verdad, ahora, además la arqueología en Canarias está experimentando una etapa, creo que muy importante, muy buena. Los guanches en general, los canarios, los antiguos canarios, se han incorporado, por ejemplo, a la novela histórica, que esto crea otros itinerarios, y tú lo sabes muy bien, ambos, para llegar a la gente. Hay nuevas generaciones de arqueólogos que concilian o discrepan de las generaciones anteriores, y bueno, el ADN permite abrir otros terrenos de exploración, o la arqueastronomía, ¿no? Que ha sido en las últimas 2 décadas pues una de las herramientas que de alguna forma ha revalorizado de manera especial la cultura y sobre todo la parte más espiritual, ¿no? El concepto espiritual no se maneja mucho, no se ha querido manejar, hay como un estigma. Hoy hay investigadores científicos un poco más atrevidos y lo incorporan al discurso, que no tiene nada de malo, pero durante muchísimo tiempo estuvo penalizado, ¿no? Se hablaba de mágico religioso, religión. Bueno, pues eso, el culto, la arqueastronomía ha permitido timonear, ver cosas hoy en día como un auténtico cronovisor de piedras, ¿no? En esos templos naturales, que son la naturaleza, las montañas, los barrancos, los lomos, bueno, incluso las costas. Ahora últimamente también se baraja pues mucho espacio ritual en territorios costeros. Bueno, pues todo eso se ha puesto en valor gracias en gran medida a esas nuevas vías que se abren, ¿no? Claro. Y que han llevado pues a situar, por ejemplo, a Risco Caído en Gran Canaria, toda esa zona de montañas, pues también como patrimonio. Ahí estuvimos. Claro, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, y las luces populares. Bueno, es verdad que no te conté nada. Has ido ahí por los cerros. Sí, que a mí me encanta ese tema, que nos salimos un poco, o en parte, porque a veces también hemos visto que estas luces populares que han llegado a nosotros envueltas en una leyenda, en un relato vinculado con un acto sacrílego, generalmente la quema de una cruz, un castigo por tal pecado, y el castigo es vagar en forma de luz. Bueno, ese fenómeno, un fenómeno físico real, con centenares de testigos, documentado al menos en 100 y pico años de antigüedad, con el caso de Mafasca, pues es un enigma. O sea, para mí es un misterio muy atrayente que no se resuelve hablando de destellos, confusiones, fuegos fatuos y este tipo de explicaciones que son muy socorridas, pero ni de ovnis tampoco. No, ni de ovnis tampoco, claro. Que cuando las aplicas a la realidad pues no encajan en absoluto, y son un tema fascinante que está presente en todas las islas, aunque Mafasca pueda ser digamos la madre de todas las luces populares en Canarias, pues las tenemos en El Tim, en La Palma, en la Vega Bajo, en La Gomera, las tenemos relativamente cerca de aquí, en la zona de Vilaflor, en Almáciga, en la zona de Anaga, es decir, por nombrar 5 sitios de muchos más, como el Puerto de la Luz en Gran Canaria, que hay una luminaria, una luz popular de esta, termina siendo tan influyente, termina teniendo tanta influencia, que cambia el antiguo término, el antiguo nombre del Puerto de las Isletas por Puerto de la Luz, uno de los más importantes de toda España, ¿no? Bueno, pues es un fenómeno, a mí me apasiona, siguen habiendo casos. Yo tengo además una intuición personal, que tampoco es una cosa de lumbrera, sino de casi de lógica, que si el fenómeno es un fenómeno físico, sigue estando ahí. Solo que nosotros hemos perdido
la capacidad de observarlo por tantos estímulos. Y de sorprendernos. O sencillamente tenemos tantas luces artificiales que no somos capaces de ver ese brillo, ¿no? Bueno, ahí sigue estando. A mí me llama mucho la atención. A veces parece estar vinculado a enclaves arqueológicos, a veces, no siempre. Siempre a entornos rurales. Y bueno, a veces marcando de una forma muy rotunda el territorio. Hablaba del Puerto de la Luz, pero en muchísimos lugares donde encontremos el término Roque de las Ánimas, Barranco de las Ánimas, Bailadero de las Brujas, detrás de esos lugares hay historias inicialmente de luces populares. Las antorchas del Time están relacionadas además con Tanausú, con el último guerrero guanche que había en la zona y con las almas en pena, ¿no? Que no quisieron doblegarse a la, tú lo conoces muy bien. Esa es otra de las lecturas que se hace de las luces de las acciones del Time, ¿no? Podríamos estar hablando horas y horas y horas de temas fascinantes vinculados, ¿no? al mundo más mágico de los guanches, de esta isla de Tenerife, de esta zona sur en Arona, donde nos encontramos haciendo este programa especial de Ser Historia. Pero tenemos que volver al presente, al duro presente y desde luego José Gregorio González, compañero, antes lo decía, os recomiendo a todos que escuchéis ese programa Crónicas de San Borondón en Canarias Radio, en donde os vais a sorprender con todas las historias, la magia, la arqueología y los misterios, en definitiva, de estas islas maravillosas en donde estamos. José Gregorio, muchísimas gracias. Gracias a ti, un fuerte y cálido abrazo y gracias por venir a Canarias. No, gracias al Ayuntamiento de Arona, que nos ha invitado, y a todos los amigos del Cabildo de Tenerife y un montón de personas más. Y Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y nos seguimos viendo aquí, en este cronovisor. Por supuesto, aquí estamos. Además ya le tenemos engrasado, en fin, las bujías y los engranajes. Y además todo un placer pues tener otra vez a José Gregorio, que tenemos que venir a su isla para verle, porque si no él no va a la península. Le da un poco de pánico a los aviones. Ya lo hemos ido trabajando eso. Sí, poco a poco. Bien, está bien. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Os lleváis este calurosísimo aplauso de toda la gente de Arona. Muchísimas gracias. Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia aquí en la cadena SER. Pasamos de página, como decimos siempre, en nuestro particular libro de historia. Estamos en la casa La Bodega, en Arona, una casa museo del siglo XVIII, una antigua bodega, y que hoy acoge un museo con un corte etnográfico interesantísimo, que antes, como decía en el cronovisor, estuvimos viendo Jesús Callejo y yo, de la mano de Alberto Delgado. Él es concejal de Turismo y Patrimonio Histórico y Cultura de Arona. Alberto, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias y bienvenidos a ustedes a Arona, nuestro municipio. Ha sido un verdadero placer poder compartir esos minutos tan interesantes en donde hemos visto absolutamente de todo, ¿no? Hay elementos que se retrotraen, ¿no?, a la llegada de los castellanos, de los españoles en el siglo XV, y muchos de esos elementos curiosos, ¿no?, podríamos decir, que prácticamente se han perpetuado como algo absolutamente único, esos juegos, esas tradiciones que llegan hasta ahora, ¿no? El propio nombre de Arona es guanche, y en esta zona sur de la isla de Tenerife, tan vinculada siempre, ¿no?, al sol y a la playa, ¿no? Este sol que hemos tenido que cerrar la ventana porque nos estábamos aquí achicharrando, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista patrimonial, histórico, arqueológico, tú como historiador lo conoces muy bien, tiene muchísimo que ofrecer. Así es, Nacho, nos encontramos precisamente en Arona, uno de los municipios pues más turísticos de Canarias, y me atrevería a decir de toda España. Recibimos cerca de 1,5 millones de turistas al año,
Y bueno, hemos siempre sido conocidos pues por nuestro sol, por nuestra playa, por la playa de las Américas, playa de los cristianos, playa de las galletas. Pero bueno, llevamos ya unos años trabajando en redescubrir, en enseñar, a dar a conocer pues esa otra Arona, esa Arona más desconocida. Hoy donde nos encontramos, en el casco de Arona, situado a 600 metros de altitud, se encuentra el casco, que es bien de interés cultural desde el año 2007, con un gran valor arquitectónico, artístico, histórico, y en la casa donde hoy nos encontramos, una magnífica casona del siglo XVIII, un ejemplo de la arquitectura tradicional señorial canaria, pues albergamos todos esos elementos que has comentado, pues vasijas de los guanches, gánigos, también algunos elementos de artesanía, como es la roseta, un arte textil que se conserva en esta comarca de Chasna y que, bueno, a través de cursos, talleres intentamos mantener, y bueno, muchísimos otros elementos que queremos preservar y dar a conocer no solamente a la población local, sino a todos esos turistas que nos visitan durante todo el año. Claro, lo comentabas ahora y nos lo decías también cuando estábamos viendo el museo, que uno de los problemas que tienen estas localidades turísticas es que pueden correr el peligro, ¿no?, de ser fagocitadas por los, en este caso, los extranjeros. No estamos haciendo nada de no a los extranjeros, que no se nos entienda nada, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí me decías que tenéis 136 nacionalidades, ¿no?, viviendo en Arona, y claro, este tipo de proyectos no solamente intentan recuperar la tradición, que no se olvide, sino también darla a conocer a toda esa gente que viene, ¿no? Así es, nos sentimos muy orgullosos de ser un municipio multicultural con más de 136 nacionalidades, lo cual nos enriquece muchísimo. Pero bueno, como bien dices, hay que preservar también pues nuestra historia, nuestra identidad, dar a conocer todo ello. Por eso, bueno, tenemos varios programas educativos en los colegios. Recientemente pues hemos dado a conocer unas unidades didácticas para los colegios de Arona sobre la historia de nuestro municipio. Pero bueno, vivimos en un municipio realmente acogedor, multicultural, donde la historia de Arona y nuestra cultura popular sobre todo está muy arraigada, muy presente, tanto en el folclore como en la tradición oral. Y bueno, es cuestión de todos de seguir trabajando en esa línea, también a través de los atlas del patrimonio inmaterial, recoger toda esa información de nuestros mayores, recopilarla para darla a conocer a las generaciones futuras. Uh-huh. Dentro de ese legado inmaterial, ¿no? Antes, por ejemplo, en el museo estábamos viendo algunos juegos, algunas tradiciones vinculadas también a San Juan y a la fiesta de San Juan, que vemos que es un concepto universal, ¿no? La llegada del verano, que es característico, ¿no?, en diferentes lugares del planeta, cada uno con sus tradiciones, cada uno con sus historias. Y a mí me gustaría que lo explicaras de una forma lo más gráfica posible, a través de la radio, ese juego con el fuego, con esa bola de fuego parecido a una onda, que es peligroso, ¿no? También un poco entre comillas, me has comentado algunas anécdotas, ¿no?, que había habido, ¿no?, que es bastante llamativo. A mí me ha llamado mucho la atención. Sí, te refieres a los juegos, a los belgos de San Juan, los belgos, sí. Que bueno, ya se lleva años pues recuperando esa tradición, aunque se ha quedado muy, muy escondida entre las nieblas, y hemos intentado recuperarla con las primeras jornadas del juego y el juguete tradicional canario. Y el pasado año, pues con varias personas mayores de cerca de 90 años, pues las llevamos a la plaza del pueblo para que recrearan ese juego, esa manifestación lúdica única en Canarias, en donde pues a través de una bola de papel enrollada en un saco, en tela, atada con una bolsita, con una verguilla, con una verga, pues se prende fuego y se eleva hacia alrededor del cuerpo con el brazo, cantando "Viva San Juan, viva San Pedro", tú con la pala y yo con el belgo. Y bueno, es una tradición que diferentes investigadores están trabajando, recogiendo esa información oral. Incluso tuvimos... Es una especie de sortilegio mágico casi, ¿no? Sí, en realidad no está muy clara su procedencia. Algunos investigadores pues tienen esa hipótesis que es un ritual mágico, pero bueno, se está investigando. Incluso estuvo Manuel Lorenzo Pereira, que es uno de los grandes investigadores de Canarias,
nuestra etnografía y quedó impresionado, no lo había visto en otro lugar de Canarias y bueno, él también nos está echando una mano en desvelar todas estas incógnitas. También otra de las virtudes que tenéis aquí en Arona, al sur de la isla de Tenerife, que es una localidad pues bastante grande. Aparte de ese casco histórico que ahora hablaremos un poco, en el que nos encontramos, que es patrimonio, también contáis con numerosos yacimientos arqueológicos, ¿no? Y algunos de ellos, bueno, pues con petroglifos, con marcas, con evidencias un poco de ese paso, ¿no? Indígena, aborigen, hace siglos, y una idea muy buena que lo había visto, pero no como lo he visto aquí en el museo, una suerte de tiflológicos. Son esas piezas tridimensionales que se utilizan para los invidentes, para los ciegos, pero que también las personas que vemos, ¿no? Podemos tocar y disfrutar, ¿no? Que son esas raspaduras, esas acanaladuras en algunas de esas reconstrucciones que habéis hecho por medio de impresoras 3D, ¿no? Sí, así es. En Arona, en nuestro municipio, poseemos más del 50% de los grabados indígenas, aborígenes que hay en todo Tenerife. Son pues manifestaciones rupestres muy frágiles y bueno, como bien sabes, algunas inaccesibles casi. Sí, algunas inaccesibles, pero que a través de pues hoy en día del mundo digital, de estas recreaciones, pues podemos acercar al visitante a que lo vea in situ, los toque y bueno, puede disfrutar de estas manifestaciones que la verdad son una maravilla. Y como antes bien decía Jesús, Arona está compuesta por muchísimos volcanes, muchísimos roques, todos ellos, casi todos son mágicos y en todos ellos podemos encontrar esos grabados rupestres, litófonos, podomorfos, esos podomorfos en el roque de Vento, que son pues, los únicos que hay en Tenerife, muy parecidos a los de Tindaya, así que tenemos unas manifestaciones rupestres mágicas, increíbles. Y también me gustaría destacar el Malpaís de Rasca, un espacio natural declarado en el año 87, pues que invito a todo el mundo a visitar, donde podemos ver pues una flora autóctona increíble, esa naturaleza de la que estamos muy orgullosos, y también, como no, varios yacimientos importantes que, bueno, como bien digo, son muy frágiles. Estamos en ese trabajo de recuperación y de protección que, bueno, es bastante complicado, pero bueno, gracias al Cabildo estamos trabajando en ello para que puedan ser visitables algunos de ellos. Claro, porque lo decía ahora, algunos de ellos son inaccesibles, que es un poco también esos atractivos que tiene Tenerife, ¿no? Y en concreto esta zona de Arona al sur, en donde cuando venimos por la carretera subiendo, ¿no?, a este casco histórico, a esta casa museo de la bodega donde nos encontramos haciendo este programa de Ser Historia, daba las ganas, ¿no?, de bajarse del coche y comenzar a caminar, ¿no?, perder un poco el rumbo, porque es un paisaje absolutamente increíble, y donde te vas a ir encontrando poco a poco, ¿no?, poco a poco esos secretos, esas joyas, esas maravillas. Imagino que cada vez, ¿no?, tiene más predicamento, no solamente el turismo de playa, que está muy bien. Es que yo, como nunca voy a la playa y tengo casa en la playa, ¿no?, en Alicante, pero nunca bajo a la playa, es una cosa un poco surrealista, ¿no? Pero me gusta, ¿no?, siempre ir hacia esos lugares, ¿no?, con ese ambiente pues mucho más histórico, con ese ambiente pues mucho más cultural, ¿no? Imagino que los turistas también lo agradecerán. Sí, así es. Después también de la pandemia nos hemos dado cuenta que la visión y el turista busca otras experiencias más diferenciadoras, más exóticas, quizás, por decirlo de alguna manera, y cada vez buscan más esa historia, ¿no?, esa diferenciación. Y bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido a través de las campañas que realizamos, de que conozcan, que suban desde la zona turística, desde la playa a las medianías, y descubran pues nuestros senderos, también nuestra gastronomía, nuestros productos de kilómetro cero, nuestros bienes de interés cultural. Así que bueno, creo que en ese camino está trabajando también la isla de Tenerife. Casi todos los municipios van en esa senda de la sostenibilidad, no solamente económica, social, sino también medioambiental. Estamos muy concienciados con el medio ambiente, por eso también se ha ampliado el Malpaís de Rasca, su protección, y bueno, estamos muy contentos de que los turistas cada vez más, ese dinero que dejan en nuestro municipio repercuta también en el pequeño comercio. Además, luego tendremos como invitado a Gabriel Escribano,
ese arqueólogo ha escrito un libro maravilloso sobre la arqueología, la historia de los menceis en esta localidad, en Arona. Pero es muy llamativo, ¿no? Le iba a hacer también a él la pregunta, pero te la quería transmitir a ti también, Alberto Delgado, concejal de Turismo, Patrimonio Histórico y Cultura de Arona, el hecho de que en el mundo guanche la virtud que tiene, bueno, podemos decir, es que no hay apenas edificios, no es como en otros lugares, ¿no? Como la antigua Grecia, Roma, Egipto, o lugares más cercanos en el tiempo, ¿no? Es que la virtud con que ellos contaban es que todo el espacio natural donde ellos vivían era sagrado, ¿no? E interactuaban con él de una forma absolutamente única, y es lo que ha hecho que hayamos heredado, sabiendo buscar, ¿no? Pues esas cuevas, esos lugares con esos petroglifos, con esas cazoletas, con esos canalillos, etcétera, que nos están hablando de una cultura, insisto, que interactuaba muy bien con la naturaleza. Sí, así es. Arona, bueno, y Tenerife en general es un museo al aire libre, magnífico, ¿no? Como bien dices, las cazoletas, los canalillos, los tagorores, tenemos muchísimos topónimos. He dicho lo de las cazoletas y canalillos, la gente que nos escuche y no sepa lo que es, imaginémonos una roca en la que se van haciendo cazoletas, que son una especie de agujeritos de honduras, ¿no? Y se conectan unos con otros con unos canalillos, y se cree, ¿no?, que se utilizaba para hacer libaciones, para hacer ofrendas con leche de cabra, sí, o sea, como la que estoy bebiendo yo, ¿verdad? ¿No? Luego iremos ahí a hacer alguna libación, alguna cazoleta, claro que sí. Pero también los litófonos, ¿no?, para hacer música. O sea, es un aspecto natural muy desconocido y muy atractivo también. Sí, muy desconocido, sobre todo pues durante muchos años, ¿no?, que se ha, bueno, no sé si se ha intentado borrar, pero ha quedado un margen, ¿no? Esa cultura aborigen, por ejemplo, a nuestros abuelos, bisabuelos, les preguntábamos que si en los colegios sabían algo de estos temas, y era totalmente desconocido, ¿no? Por eso esa labor durante, bueno, estos últimos 20, 30 años en los colegios, en los institutos, ha sido muy importante, también a través de los museos, en dar a conocer pues todo este museo que tenemos al aire libre, y sobre todo el de respetarlo, ¿no? Ya que son elementos muy frágiles y hay que intentar preservarlos a través de la educación, y bueno, en ese sentido se está trabajando, dar a conocerlo, pero también en protegerlo. Uh-huh. Lo decías al principio, desde 2007 el casco histórico de Arona, donde estamos ahora mismo, tiene esa categoría, ¿no?, de conjunto histórico por los inmuebles del propio valor histórico que tiene, ¿no?, etnográfico y arquitectónico. Y eso también es otro de los reclamos, ¿no?, más interesantes, más importantes de Arona. Sí, nuestro casco histórico es uno de los mejores conservados de la isla de Tenerife, con esas casas señoriales, esos graneros. Tenemos en el Día de las Tradiciones que realizamos en Arona, un sábado al año, pues se abren todas esas casonas antiguas, y bueno, los turistas, la vecindad, se visten de época, nos vestimos de época en el pueblo, y bueno, se puede recreamos pues esas moliendas del gofio, esas trillas, esas cogidas de los higos, y bueno, da un valor especial a nuestro casco que hemos dado también a conocer. Y bueno, tenemos la casa donde vivió la última esclava de la isla de Tenerife, Rosalía Gómez, donde nació el primer presidente del Cabildo de Tenerife. Bueno, estamos intentando dar a conocer todos esos valores, intentar, como dije antes, cuidarlos también. Y bueno, cuando lleguen a Arona, que no se queden solamente en Playa de las Américas los cristianos, sino que suban y descubran también todos estos valores que tenemos en las medianías. Desde luego que sí. Yo creo que después de haberte escuchado, Alberto, y lo que hemos estado comentando en el cronovisor, y lo que nos queda de hacer del programa, mucha gente se va a animar a conocer no solamente esas playas, por supuestísimo, también, sino ese patrimonio histórico, arqueológico, etnográfico y cultural, ¿no? Una de las condiciones que yo pongo siempre a los compañeros de las radios que nos invitan, ¿no?, a hacer programas cuando hacemos salidas de Ser Historia, aparte de la leche, es que los temas que tratemos tienen que tener no solamente un espectro local, sino que también sean universales, ¿no?
Y desde luego que Arona los cumple de forma sobrada y merecida, ¿no? Porque tiene ese sabor autóctono tan singular y al mismo tiempo esos elementos coincidentes con otras culturas, con otros lugares, que todo aquel que venga de fuera, aunque le choque, ¿no? Quizás un poco al principio ese aspecto cultural tan distante del lugar de donde él viene, al final va a encontrar muchos vínculos, ¿no? Para sentirse, pues en definitiva, como nos sentimos nosotros haciendo este programa aquí de Ser Historia, pues en tu verdadero hogar, en tu casa. Alberto Delgado, concejal de Turismo, Patrimonio Histórico y de Cultura de Arona. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y dichos canarios tienen otra costumbre. Cuando sus señores toman posesión por primera vez de un reino, algunos se ofrecen a morir para honrar la fiesta. Y van todos a un valle profundo, donde después de haber ciertas ceremonias y decir algunas palabras, aquel que quiere morir en honor de su señor se arroja directo al fondo del valle y se hace pedazos. Después, este queda obligado a hacer honor y beneficio a los parientes del muerto. Los naturales de esta yala se llaman canarios. Estos solían subirse a una tierra alta que está en la misma yala, y de allí el que quería por sí solo o dos juntos tomándose de las manos, venían corriendo y se despeñaban de la sierra abajo, en donde se hacían 1000 pedazos. Y el que con más esfuerzo y sin dudar se arrojaba, quedaba solo su linaje hidalgo y muy honrado. Pasamos de página, como decía antes, una nueva página en este libro particular de historia que estamos haciendo desde Arona, al sur de Tenerife, en esta casa de la bodega, un programa especial. Siempre me gusta recordarlo porque yo creo que es importante, gracias al Ayuntamiento de Arona, a la Concejalía de Cultura, al Cabildo de Tenerife y a Spring Hoteles. Y escuchábamos ahora en la voz de nuestro compañero Julio López un par de fragmentos de los cronistas del siglo XV y XVI, hablando de una de las singularidades, ¿no?, de esos aborígenes indígenas canarios, ¿no?, esos suicidios rituales que algunos los han puesto en duda, pero es un elemento que llama mucho la atención, ¿no? Como en definitiva todo aquello que rodea al mundo de los guanches y de esta cultura tan maravillosa que tenemos en Tenerife y en otras islas del archipiélago canario. Gabriel Escribano, bienvenido a Ser Historia. Gracias por la invitación. Gabriel Escribano es arqueólogo, él es coautor junto con Alfredo Mederos de un libro que tenemos sobre la mesa y que presentamos casi hoy, Arona y el Mencellato de Abona, que es el nombre de Arona en aborigen guanche, en la prehistoria. Yo no me acordaba, yo durante 10 años fui director de revista de arqueología y él me decía que había publicado conmigo artículos en revista de arqueología. Los voy a buscar porque no me acordaba de ello. Gabriel, hemos estado escuchando, ¿no?, en esta casi hora que llevamos de programa, infinidad de curiosidades, ¿no?, del mundo de los guanches. La gran pregunta es ¿cómo, cuándo y de dónde llegaron? Esa es la gran pregunta. Uh-huh. Bueno, en el desarrollo de las últimas investigaciones se tiene claro que todo el mundo guanche, bueno,
todos los canarios. ¿Vale? Guanche es un término del 19, principio del 20, genérico para todos, y se ha ido cambiando con las respectivas siglas, ¿no? Está claro que procedemos de lo que sería el norte de África, de lo que es el Magreb, que es amplio, desde Mauritania hasta prácticamente Túnez. Lo que pasa es que el tema es concretar los sitios. Se ha intentado buscar pues a través del ADN, se está intentando buscar también con la toponimia, que hay ciertos topónimos que se repiten aquí como allí, y después también estamos buscando con el tema de los animales, las cabras, las ovejas, los perros, y se intenta buscar también costumbres. El tema es complicado, porque primero allí es un mundo bastante complejo al investigar, y el desarrollo y siempre la investigación cuesta dinero. Pero bueno, de entrada ya todo el mundo coincide, los investigadores, en la actualidad, que todo el proceso de llegada viene del norte de África. ¿Y cuándo y cómo? Vale, ya eso es más complejo. Bueno, complejo no. Levanta las cejas nuestro invitado. Es que es complejo. Seguramente este digo, a ver, que no me meto yo en un lío, no, que a ver si me van a correr a gorrazos y aquí no salga. Primero, a ver, para un poco que la gente entienda. Sí. Antes de llegar a las islas, todo desarrollo humano es ir por un espíritu de conocimiento, quizás hasta de curiosidad. Desde que bajamos de los árboles y hemos ido desarrollando la curiosidad al ver el más allá. El hombre empieza a desarrollar grandes saltos cuando empieza a tener la navegación. Esa navegación conlleva primero que lo haces con un cacho de tronco y un cacho de rama para impulsarte. Cuando la corriente es más fuerte, el hombre empieza a pensar y dice, me hace falta una vela para poder romper los nudos que vienen contra mí de aire. Ese desarrollo de la navegación en el Mediterráneo lo tenemos quizás mayor marcado con el mundo fenicio, que son los que desarrollan una navegación por todo el Mediterráneo. Hago un poco proceso de atrás en la historia para entender que las Islas Canarias, primero, antes de ser pobladas, tienen que ser conocidas, y después de ser conocidas, tienen que ser conquistadas. En este caso no había nadie. Y después que hubiese un interés económico para estas civilizaciones, digo cartagineses, digo fenicios, digo romanos, o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay tres grandes periplos que podemos entender que llega al conocimiento de las islas, por lo menos geográficamente donde están situadas, y que después de ese conocimiento puede haber un interés. Hay un periplo bien conocido del faraón Necao II, en el cual hace una circunvalación de toda África, empezando por el oeste y acaba pasando por Canarias teóricamente, vuelve a entrar por el Mediterráneo y llega de nuevo a esto. Ha salido el tema de Egipto y no lo he sacado yo. Esto es ya de premio, ¿eh? Y curiosamente Necao no controlaba la navegación, digamos, importante, y se lo encarga a los fenicios. Es uno de los últimos faraones también de la historia. Siglo VI y siglo V a.C. Y se lo encarga a los cartagineses. Y hacen esa circunnavegación por África. Y teóricamente, obviamente, pudieron ver las Islas Canarias. Hay opiniones, pero obviamente la hicieron, porque además tardaron 3 años en hacerla. Cuentan Herodoto que paraban, plantaban, recogían y seguían. Iban conociendo lo que sería el África actual. Que tampoco hay pruebas, ese es el problema, o sea, no hay pruebas. No habían dejado, o no hay una grande estructura, porque eran cosas puntuales. A lo mejor iban 20, 40, 50, no se sabe bien, iban haciendo lo que podían y regresaron para buscar rutas comerciales seguramente. Después hay otro periplo, que es el de Hanón, que también lo hacen los cartagineses por Hanón, y es al contrario, pasan las columnas de Hércules y bajan hacia lo que sería hasta Guinea, aproximadamente es lo que se entiende. Esto lo hace Plinio el Viejo, lo redacta, lo recoge un poco más tardío el desarrollo, pero cuenta también que pasa por islas, ve cosas, ve montañas con fuego, que se entiende que puede ser en el norte de África, que ven también hombres o animales peludos que gritaban, se entiende que puede ser gorilas, que de hecho llevan las pieles de regreso como ofrenda, o por lo menos para que supieran lo que había, y hacen ese recorrido, y casi con toda seguridad tuvieron que ver las Islas Canarias al pasar, porque las islas, si tú vas costeando, que la navegación en la antigüedad principalmente eran horas de sol, tú te alejas un poco de la costa para que no darte contra una roca o una baja, que se llama. Entonces te vas separando y puedes visualizar. Si ves una isla, pues la curiosidad, vamos a ver lo que hay ahí, o a ver lo que hay o qué podemos sacar económicamente de ahí. Y ya está el último, que quizás es el más conocido, quizás el más importante, el más reciente,
que es el de Juba II. Juba II, que era el rey de la Mauritania Tingitana en época romana, hace también un periplo a Canarias. Y entonces parece que las ve, las reconoce, le pone una serie de nombres, y de ahí viene la Fortunae, el tema latín o el desarrollo de... Entonces ya en época romana... De la isla de Canarias, la isla de los perros. Bueno, sí, de los can, bueno, hay diferentes hipótesis. Pero bueno, ahí viene el desarrollo a lo mejor de que ya en época romana, que ya lo se ha verificado por muestreos en arqueología submarina con ánfora y también en yacimiento de Isla de Lobos, que se está excavando en los últimos años, se ha demostrado que la presencia romana era ahí, seguro. O sea que la presencia es ahí. Ahora la tercera pregunta que me hacía, ¿cómo llegaron? Vale, ahora volvemos al mito y a la leyenda, que eso es importante. Hay un mito y leyenda que se llama las lenguas cortadas. Ese mito, leyenda, lenguas cortadas está bastante bien estructurado y redactado en el mundo romano, que es cuando había alguna revuelta con, digamos, tribus, lo que hacían es, o se las pasaban a cuchillo, que es una cosa muy normal, o las deportaban. Y las deportaban para que trabajaran para ellos, con una finalidad principalmente comercial. Yo no te mato y a cambio te traigo aquí y tú trabajas para mí. Cuando yo venga, pues me tienes que dar agua, me tienes que dar leche, me tienes que dar ganado. Eso está estipulado. Se tiene o se cree que hubo revueltas, de hecho se sabe que hubo revueltas en esa zona de la Tingitana y que se tomaron medidas por parte de Roma contra esas tribus. Si empezamos a sumar 2 y 2 son 4, aunque a veces dice que son 5 o 3, depende. Puede ser que ese mito, que no tal mito, sino que se hacía como una solución política, digamos, quizá menos, digamos, guerrista de eliminar al enemigo, y puede ser que eso haya forzado que también a su vez por eso haya diferentes tipos de costumbres en cada una de las islas, porque sean, digamos, habitantes o grupos de diferentes zonas que se levantaban en contra de Roma y que fueron traídos a cada isla de zonas diferentes y por eso no están las mismas culturas. Hay una cultura matriz, pero después hay sus diferencias en todos ellos. Muchas veces nos obcecamos en buscar una sola razón y a lo mejor fueron muchas. Claro. Después, por ejemplo, Juba II es importante. Juba II se casa con Cleopatra Selene, hija de Cleopatra, que venía de Egipto. Puede haber nosotros entendemos que puede haber, digamos, un pensamiento de que se traiga ese tipo de momificación también por un desarrollo de que lo hayan visto, lo hayan conocido en lo que sería la época faraónica. Mucho más tardía, obviamente, pero ese concepto se traiga y se trae a Tenerife. No, en época helenística se seguía momificando. Pero se trae, por ejemplo, a Tenerife, no a otras islas, que son diferentes, aunque también, como dijo Conrado al principio, hay también una modificación que son naturales por la altura, en el Teide, en zonas donde haya unos complementos adecuados, se modifica el cuerpo de forma natural, que pasa mucho, por ejemplo, en Hispanoamérica. Entonces... No, la primera momificación en Egipto era natural, dejaban al cadáver debajo de la arena y se secaba. Se secaba y pues había otro tipo de cosas. O sea, que cómo llegaron, pues posiblemente los habrán traído. Que ellos navegaban, conocían el mar. Es verdad que conocían el mar. También está el mito de Garay Jonay. Jonay se desplaza de Tenerife hacia La Gomera y conoce a Gara. Entonces se desplaza hacia allá y forma Gara Jonay, porque se funden, una historia después de amor, de que no pueden estar juntos. O sea, que se puedan desplazar, sí, el mar aquí es bastante complicado, hay buenas corrientes muy fuertes, vientos muy fuertes, y por ejemplo está el día espléndido aquí y el mar está bastante levantado. Entonces, la navegación entre islas es posible, sí, pero de forma rudimentaria es complicado. Pero con odres inflados la gente se desplaza. A veces también nos trasladamos a cosas en la actualidad que vemos imposibles y se pueden ser posibles, o sea que solamente ir probando. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, estamos hablando del Tigris, no tiene que ver nada, ¿no? Los relieves asirios que hay en el British Museum de Londres, con esos soldados asirios cruzando el río sobre odres, ¿no? Hinchados de aire como si fueran flotadores. Es que no hay nada inventado, Gabriel, una vez vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, no sabemos nada, pero ya están asentadas aquí las poblaciones.
los grupos. Y además Tenerife, siempre pensamos, ¿no? Una isla es algo pequeño, ¿no? Tenerife es gigantesco. Tenerife es una isla bastante grande y seguramente que hubo pues diferentes localizaciones de grupos de individuos, seguramente algunos ni sabían que había otros en otro lugar, o sea, eso no lo desconocemos un poco, pero se va generando pues una estructura social, un poblamiento, una población, y se va evolucionando, ¿no? Sí, con la llegada aquí me imagino que los abandonarían a su suerte. Las poblaciones serían pues traídas en barco, pues lo típico, lo que serían hombres, mujeres para la reproducción y algún que otro animal, que puede ser cabras, ovejas, un perro, para que ellos pudieran caminar y preparar a lo mejor el camino a cuando llegasen aquellos que los habían traído, que podían haber venido solos también, pero bueno, que los que hubiesen traído pues les dieran a cambio algo. Esta estructura se mantiene prácticamente o teóricamente hasta que llegan los castellanos. El Mensei como rey, su familia, un grupo alrededor, pues posiblemente de guerreros, entre comillas, y después la plebe, o sea, las personas que trabajaban para él, prácticamente. El dueño del territorio del Mensei, del Menseyato, era el Mensei, y repartían sus súbditos. Y a partir de ahí pues, había un desarrollo, sobre todo de ganado, de cabra, que tenía muy importante. Se mantiene una costumbre curiosa, hablando con los pastores en la actualidad, y se vienen las crónicas, que bueno, ya Nelson puede vamos a hablar también, el desarrollo que siempre hay un concepto de cabrero 100 cabras. Una cosa curiosa, y todavía hoy se mantiene. Y si hablas con ellos, pues las reconocen a todas y tienen el nombre de cada una. Y es curioso. Entonces se mantiene a lo mejor ese arraigo de época del mundo guanche. Entonces ese desarrollo de cuidar las cabras es importante. Tienes la cabra, tienes leche. Cuando la cabra se hace muy mayor, pues la puedes matar en un acto fundamental, a lo mejor para una fiesta o lo que sea. Y después lo que haces es utilizar las pieles. Y utilizas todo el material, o sea, es un elemento que es importante de alimentación para mezclarlo, por ejemplo, la leche de cabra, no de vaca, como la que tienes tú, la mezclas con gofio, que podrías hacerlo, y ya verás lo bueno que es. Entonces, ese alimento, que es un alimento muy normal en la actualidad, el gofio y la leche, pues eso mantenía principalmente a los cabreros y a mucha gente, me imagino que una dieta bastante buena. Es un mundo realmente apasionante, ¿no? Has hablado de los Menceyes, del Menceyato, el título de tu libro, por ejemplo, junto con Alfredo Mederos, Arona y el Menceyato de Abona en la prehistoria. Los Menceyes, a veces se dice que son reyes, otras veces que son príncipes, bueno, pues por no darle quizás ese aspecto tan monárquico, ¿no? que tienen otros lugares del globo, pero sí que sabemos a todas luces que era como el líder, ¿no? del grupo, ¿no? Y que ese cargo a lo mejor era hereditario a los hijos. Efectivamente, a ver, está claro que era el rey, es un concepto más medieval. El jefe de la tribu, como llamarlo así, o de los indígenas, o del grupo humano. ¿Cómo podrían ser? A ver, cuando llegan los castellanos, que ya habló tu compañero, los cronistas, ellos ven a unas personas, a unos seres que están asalvajados, que están prácticamente desnudos, que brincan, que saltan, tienen su no sé qué, tienen unas costumbres un poco raras para las costumbres que tienen ellos. Las pértigas, ¿no? Las pértigas saltando. Bueno, tenían cosas como diciendo, claro, ellos veían unas personas medio desnudos caminando, y ellos no tenían ningún problema, no había pecado, no había nada, que eso también influye directamente. Hombre, con el calor que hace, a lo mejor estar con un bañador ahora mismo, bueno, pues ellos se ponían tranquilamente su piel de cabra y andaban dentro de todas sus posibilidades. Vivían muy cómodamente, con lo cual guerras entre ellos poco habría, porque realmente a no ser que faltara a lo mejor algo de producción alimentaria, pues a enfrentarse ellos se mantendrían en grupos, en menseyatos. No hay necesidad, ¿no? Si vives bien, ¿para qué te vas a pelear? Es obvio, yo creo que es lo más humano y lo más normal, a no ser que tengas algún tipo de rencilla. Sí había a veces rencillas, que lo cogen los cronistas, cuando se robaban ganados unos a otros, porque es lo principal el ganado, porque te da todo. Entonces a lo mejor había algún problema, alguna bronca, alguna peleilla, me imagino, tampoco nada como ahora mismo, como Ucrania, una cosa muy normal. Y todo el desarrollo ese conlleva que hay una cabeza que tendría, pues imagino, un tipo de, digamos, de vestimenta diferenciado a los demás, tenía un bastón de mando. Elementos de prestigio para separarlo. Que por ejemplo, el bastón de mando también, por ejemplo, tiene
los faraones, lo tienen los reyes, y en la actualidad, por ejemplo, está el bastón de mando de los alcaldes. Pasen paralelismo, pero siempre hay que es un trasfondo. Un trasfondo social, pero que viene de muy antiguo. El que manda, su familia, y después los que trabajan lo defienden a él, y después los que trabajan para él. Es un modelo así que se mantiene, y yo creo que se mantiene igual hoy en día, en cualquier situación. Están los políticos, la gente que trae el ejército y los que trabajamos para ellos. O sea, es un modelo diferenciado en la economía globalizada, pero se mantienen unos que hacen unas cosas y otros que hacen otras. Una especialización del trabajo. Se lo decía antes a Alberto, el concejal, que te lo iba a preguntar, le hice la pregunta a él, pero te la transmito también a ti. Una de las virtudes con que cuenta Canarias, Tenerife y esta zona sur de la isla, en Arona, desde donde estamos haciendo este programa de Ser Historia, es que toda la isla es un gran templo, por así decirlo, ¿no? Es cierto que en algunos espacios hay lugares que se pueden entender como especialmente sacralizados y tal, pero en realidad toda la isla es un gran templo. Sí, principalmente porque, como ya comentaron antes, el tema aquí de los roques, las montañas, que por la formación geológica de la propia isla pues conlleva, y el tipo de material basáltico a que se pueda hacer grabado, se puedan poner algún tipo de señal, algún tipo alfabético, siempre ha desarrollado pues que esas zonas altas, más cercanas al cielo, al dios sol, que siempre ellos tienen el tema del sol, que nos estaba dando hasta hace poco, eso generalmente es vida, y conjunto con el agua yo creo que es lo más necesario para desarrollar cualquier cultura. Está claro que todo este desarrollo no hay, como dices tú, y no se ha encontrado ningún templo, porque Tenerife principalmente la gente vivía en cuevas. Desarrolla toda una tierra, unas cuevas que eran habitacionales y otras cuevas que eran para enterramiento especialmente. El desarrollo después de estructuras exteriores, de pequeñas cabañas o abrigos también se hicieron, pero la constatación más que hay ahora mismo son de cuevas con varios usos, además de los grabados que hemos dicho. Arona tiene unos 300, casi 400 yacimientos arqueológicos, entidades patrimoniales arqueológicas de diversidad, y casi 60 son grabados, estaciones de grabados, que puede haber 10 o 15. Entonces es importante que en estas zonas, que aquí hay bastante, como habrás visto por la carretera, pues roques altos, obviamente ellos, yo entiendo que también tendrían un modelo de comunicación con lo que sería el cielo. Las noches estrelladas aquí, tenemos el Teide también para el tema del astrofísico, es un cielo espléndido para mirar estrellas, ver caer estrellas, ver todo tipo de lo que digamos a nivel estelar, es perfecto. Entonces ellos verían la luna, verían los procesos de lunares, verían eclipses y todo eso, verían, por ejemplo, en este periodo de 1500 años mínimo, haber erupcionado el propio Teide. Claro. Esas erupciones, ellos decían que dentro del Teide, lo que recogen los cronistas, estaba el infierno, había un demonio. Entonces imagino que en el Teide se harían ofrendas, que quedan más, quedan menos, no se sabe tampoco bien, pero sí dicen que tenía mucho respeto al Teide, como el tema de que era como cuando temblaba, me imagino, habría temblores, y me imagino pues harían algún tipo de ofrenda, como cualquier pueblo, vamos. Y el problema es la ausencia de escritura. Cierto. Porque, claro, estamos hablando de 15 siglos, 16 siglos, como mínimo, pues un bagaje cultural enorme, a pesar de ese aspecto primitivo, y bueno, pues todo es muy, muy relativo, ¿no? Porque eran personas como nosotros, con las mismas inquietudes, seguramente las mismas inquietudes no solamente humanas, sino también intelectuales, se hacían las mismas preguntas, seguramente también llegaron a las mismas respuestas que nosotros a través de vías diferentes, y ese conocimiento quedó en una tradición oral, se pudo recuperar un poquito, ¿no? Con los castellanos curiosos, ¿no? Que tuvieron la certeza, ¿no? El apremio de preguntar, pero mucho se ha perdido. Es verdad que aquí cuando viene esa escritura, que es verdad que por otro lado existen en grafismos, en las piedras, que han dicho diferentes especialistas, son líbicos, que si son púnicos, que son líbicos bereberes, porque son símbolos que conllevan, puede ser una escritura. Donde más hay es en Lanzarote y Fuerteventura, curiosamente, que son así las más cercanas al continente africano. Hay un paralelismo porque ellos hacían también ese tipo de símbolos. Que lo que pasa es que no sabemos lo que nos cuenta, porque todavía no se ha podido traducir. Obviamente, nos trasladamos al siglo XV. Quien iba en el barco
Y quien sabía escribir era uno o dos. Está hablando del siglo XV. En la época romana eran muy pocos los que sabían leer. La plebe no sabía escribir. En Grecia un poco más porque había un tema de desarrollo, pero hasta las grandes culturas, el desarrollo de la escritura para dejar testimonios de algo son personas muy concretas. Siempre relacionadas también a lo mejor con lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Si aquí coges un grupo de humanos, lo pones aquí y no viene ninguno que sepa escribir, no va a poner ningún mensaje. Claro. Es una cosa obvia. Así de claro. Es que no hay otra... Que sabían escribir, posiblemente tampoco, porque date cuenta que en la época romana en la que ellos conviven, tampoco hay un desarrollo de escritura en el mundo. Lo que sería el Magreb es prácticamente el 80% es desierto. No hay zonas para desarrollar una escritura, no sé qué. Los Ptolomeos desarrollan, pero es época ya muy tardía. Y Juba II sí empieza, pero ya es tradición romana. Entonces, el problema de la escritura es obvio. Hay una tradición oral. Los cronistas intentan poner, pero ellos reinterpretan lo que ellos ven, que es lo que yo intento que la gente entienda. Tú interpretas una cosa de gente que estás tratando y brincando y tú no entiendes por qué lo hacen. Y tú dices, se llama Chasirasi o Atmayek, pero es que a lo mejor no es así. Es lo que escuchó el cronista y puso. Entonces a lo mejor es un nombre que seguramente tú hablas, que yo he intentado hablar con gente del Magreb y se ríen porque dicen, ¿qué estás hablando? ¿Qué hablas? Eso no es así. Porque tienen una cosa más gutural, las palabras son completamente diferentes. Entonces hay que indagar también en las palabras que quedaron para intentar trasladarlas. Siempre ha habido gente que ha intentado mantener un lenguaje guanche, por lo que queda de toponimia y palabras, pero claro, es muy complicado desarrollar un lenguaje que no hay ningún tipo de pervivencia ni normal ni escrita, obviamente. Es un tema absolutamente apasionante por la cantidad de misterios que tiene, que lo convierte en algo muy, muy atractivo, ¿no? Quedan muchísimas cosas por descubrir. Estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes van a tener esa curiosidad por seguir buscando más datos, ¿no? Recomendamos desde aquí este libro, Arona y el Mencellato de Abona en la prehistoria, de Alfredo Mederos Martín y nuestro invitado Gabriel Escribano Cobo. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, a todo a Cadena Ser, y sobre todo que aportas algo siempre para que la gente se interese y por lo menos poner nuestro granito de arena para poder divulgar las cosas y que a nivel general la gente pueda conocer un poco más su pasado para poder tener un mejor futuro. El pasado de todos, claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriel. A ti. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Evidentemente, la momia va a proporcionar más datos porque tiene órganos internos, en el caso de las guanches, obviamente. Se ha podido reconstruir el estilo de vida de una población y no en un momento determinado, porque yo siempre recalco que lo que está claro es que desde que el guanche pisó tierra canaria hasta que terminó el proceso de conquista pasaron 2000 y pico años. En 2000 y pico años estamos hablando, 2000 y pico años. Estamos hablando desde que nació Cristo hasta hoy. Pues algo tuvo que pasar. Entonces, con una cronología que ahora se están haciendo estudios cronológicos de carbono 14 muy rigurosos, pues se ha podido ir viendo la evolución de esa población a través de la genética, por las relaciones no solo con otras poblaciones, que también es interesante desde el punto de vista comparativo y cómo evolucionó esa población, cómo vino, cómo se expandió, etcétera, sino las relaciones dentro de la isla, o sea, los distintos grupos poblacionales, cómo se relacionaban entre ellos, si existían relaciones de parentesco o no, si existían patrones endogámicos, etc. Escuchábamos de nuevo la voz de Conrado Rodríguez Mafiote, director del Museo Arqueológico de Tenerife,
hablándonos de la importancia que trasciende, ¿no?, detrás de todas las investigaciones que se hacen en el mundo de la arqueología canaria para conocer el presente y estar orgullosos de un futuro, ¿no? Lo comentábamos al principio también en el cronovisor. Reconstruir la vida a través de las momias, a través de la arqueología, a través del arte, a través del pasado, en definitiva, a través de la historia, es para mí, pues yo creo que uno de los aspectos más interesantes, ¿no?, que puede desarrollar cualquier persona, cualquier ser humano. En este último bloque de Ser Historia, en el programa especial que estamos haciendo desde Arona, al sur de Tenerife, en esta casa museo La Bodega, queríamos compartir nuestro micrófono junto con Nelson Díaz. Él es magistrado juez, decano e investigador, cronista oficial de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Cristianos. Nelson, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Nelson, la primera pregunta, se lo decía al principio, antes en el patio, antes de entrar, ¿cómo llega un juez a la historia? Pues yo para vivirla con tanta tensión, tanta tensión y tanta pasión. Pues yo iba precisamente a estudiar o filología inglesa o historia. Cuando tienes 17 años, que acabas el COU en aquella época. Y luego hizo como Jesús, ¿no? Estudió Derecho pensando que iba a tener más salidas, ¿no? Exactamente. Claro, tengo un hermano mayor que estudió filología clásica, venía siempre muchas veces cabreado con las cosas del instituto, los chavales, la adolescencia, la edad del pavo. Y yo digo, la salida de filología inglesa, historia suele ser la docencia. Digo, no sé si será lo mío o no, voy a optar por el derecho. Y quizás por eso, por haber escogido el derecho como profesión, quizás mi gran pasión no sea el derecho. Es simplemente un trabajo, mi medio de vida, sino la historia. Es mi gran pasión y desde que tengo 14, 15, 16 años hasta la actualidad, lo que ocupa grandísima parte de mi vida, de mi tiempo, de mi ocio, de todo. Yo recuerdo a Santos Crespo, mi profesor de Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, que seguro que me está escuchando, le mando un beso muy grande desde aquí. Él me decía cuando acabé la carrera y estaba... Bueno, yo hice la tesina al tiempo de la carrera, entre tercero y quinto. Me decía, sí, te puedes dedicar a la egiptología, pero antes búscate cómo conseguir el cocido, ¿no? Búscate un trabajo para poder luego... Yo he tenido la suerte de poder vivir de la egiptología, de la historia. Es una especie de zasca también a mi profesor, ¿no? Pero con mucho cariño, desde luego que sí. Pero sí que es cierto, ¿no?, que este tipo de hobbies, de pasiones, porque muchos, como es su caso, es cuando le digo, ¿usted es historiador? No, yo no soy historiador, no, pero es que en definitiva es historiador porque trabaja en archivos, trabaja con documentación, construyendo la historia, y eso es muy importante, ¿no? Y Arona, me consta, al igual que sucede con todo Tenerife, tiene documentos muy importantes, ¿no?, para poder construir esa historia a partir de la llegada de los castellanos a partir del siglo XV, ¿no? Sí, pensemos que en Arona, como en el resto de la isla de Tenerife, se pasa desde la prehistoria, tal como ya se ha hablado aquí en este programa por los anteriores intervinientes, en escasos años, en 2 años. La conquista empieza en 1494 y acaba 2 años más tarde. Es decir, en 2 años se pasa de una prehistoria, podemos decir casi ágrafa, hacia un renacimiento. Y precisamente por eso, en sitios como Tenerife, en la que a pesar de haber sufrido ataques piratas durante siglos, pues nuestros antepasados prácticamente los derrotaron a todos sin grandes pérdidas, hemos conservado, al contrario que en otras islas, gran parte de nuestros archivos prácticamente desde la conquista hasta la actualidad. Es decir, pensemos que Tenerife es prácticamente la única isla en la que se conservan los documentos originales, las datas, los repartimientos de tierras y agua que hicieron los conquistadores españoles una vez acabada la conquista de Tenerife, pues para repartirse lógicamente el territorio, entre ellos mismos, sus acreedores, sus deudos, sus parientes y algunos aborígenes, algunos guanches que participaron o de alguna forma apoyaron a los conquistadores en las etapas, digamos, y los trances más duros, ¿no?, de la propia conquista. O sea, se conserva esa documentación original en nuestros archivos. Además, el vínculo que ha tenido Canarias, no solamente con África, sino también con América, ha sido muy grande, ¿no?, en los últimos 5 siglos. Colón pasó por aquí antes de ir a América y eso
permanece, ¿no? Y es como el bautismo, imprime carácter, y por mucho que reniegues de la fe, pues no, es que eso queda ahí, ¿no? Sí, además, ya que nombró a Cristóbal Colón y su paso, ¿no? Su salida, ¿no? Del mundo conocido hasta entonces, en 1492, desde la isla de La Gomera. En ese momento Tenerife no estaba conquistada todavía, faltaban 4 años para que se conquistase. Hay una anécdota que muy pocas personas conocen, que es que cuando Cristóbal Colón parte en 1492 de la isla de La Gomera con la última aguada de animales, víveres, agua, de lo que era el último rincón del mundo conocido hasta entonces por los europeos, se embarcan algunos aborígenes gomeros prehispánicos en el viaje de Cristóbal Colón, y curiosamente, cuando Cristóbal Colón llega a lo que él consideraba que eran las Indias, hoy sabemos que era una de las islas de las Bahamas, de lo que hoy son las Islas Bahamas, creo, no sé si la llamó San Cristóbal, no recuerdo muy bien qué nombre le dio, pero cuando desembarcaron y vieron a aquellos indígenas, que hoy sabemos que eran aborígenes, amerindios, y dijo, son igual que estos que tengo atrás, ¿no? Y fueron los gomeros los únicos que los pudieron capturar, porque bueno, los aborígenes gomeros estaban tan acostumbrados a correr y brincar como buenos pastores, igual que los guanches de Tenerife y todos los aborígenes canarios, en una geografía tan abrupta como es la de La Gomera, que yo creo que es todavía incluso más abrupta que la de Tenerife, pues fueron los que consiguieron, por su ligereza y su destreza, capturar a esos primeros indígenas americanos en las Islas Bahamas. Además, aquí los guanches, tengo entendido, ¿no?, que en la zona de Arona fueron una especie de galos irreductibles, ¿no? Bueno, que fueron conquistados, pero aguantaron un poquito más, ¿no? Hubo una especie de corpúsculos rebeldes, ¿no?, que se intentaban contravenir, ¿no?, todas las normas y todo lo que querían los castellanos. Los guanches de Arona siempre han tenido fama de muy rebeldes, ¿no? Sí, es el fenómeno que se conoce ya en la terminología de la época, se conoce como el fenómeno de los alzados, los alzados guanches. Quizás mi teoría no solamente es que fuesen aborígenes naturales necesariamente de este mencellato reino. Recordemos que la isla estaba dividida en 9 reinos o mencellatos cuando llegaron los españoles. Esos 9 reinos, digamos que protagonizaron un papel muy distinto ante la llegada de los invasores españoles. Unos plantaron cara de forma, digamos, sin ningún tipo de ambajes ni dudas. Otros, entre ellos los del sur de Tenerife, digamos que pactaron alianzas con los españoles por una serie de cuestiones que, bueno, si quieres las podemos analizar, pero al ser esta zona de la isla, el suroeste de la isla, una de las zonas más abruptas de la isla, también las más apartadas del centro político de la isla, que se estableció en el norte, en lo que hoy es la ciudad de La Laguna, eso hizo que muchos de los aborígenes o guanches del resto de los 8 reinos que quedaban, digamos, que se trasladasen hasta esta zona, digamos, como último refugio. O sea, no necesariamente tenían que ser aborígenes o guanches de esta zona, sino que yo creo que sirvió un poco como llamada de atención o último refugio de todos los aborígenes de la isla de Tenerife que se resistían a lo que ya era inexorable. Es decir, la llegada de otro grupo, en este caso los conquistadores, con una aplastante superioridad material, armamentística, cultural y numérica también. Entonces, ante lo inevitable, ¿no?, pues los aborígenes, lógicamente, cada uno, porque esto es una posición individual, que ante una situación tan dramática como nos podemos imaginar que sufrió este pueblo prehistórico, pues cada uno adoptó decisiones individuales. Pues unos se resignaron, pactaron con los conquistadores españoles, aceptaron de mayor o menor grado la nueva religión, de la nueva cultura, y otros optaron por el suicidio ritual, que sí está documentado en algunos de los líderes. Por ejemplo, Ventor, que es el último rey guanche del reino más importante, que se llamaba Taoro y que se corresponde con lo que hoy es el Valle de la Orotava, sí está documentado por las datas de la conquista, que son documentos jurídicos. Recordemos, no son crónicas, ni historias, ni leyendas, son documentos jurídicos en los que la isla se reparte metro a metro entre los nuevos pobladores y algunos de los guanches. Pues precisamente en alguna de esas datas se recoge como referencia, ¿no?, para repartir una finca en concreto o una porción de terreno, el barranco del Risco, desde donde se desriscó Ventor. O sea que por eso sabemos que no solamente es una leyenda, una crónica, sino que efectivamente esos suicidios rituales, como muestra de desesperación, ¿no?, ante la pérdida de tu territorio, de tu mando, de tu gente, de tu poder, ante un nuevo grupo invasor que llega, pues llevó lógicamente a situaciones de desesperación. Hay algunas referencias también a guanches que apuñalaron a su mujer, a sus hijos, y luego se suicidaron para evitar caer en la esclavitud, en el cautiverio.
Y otros, que son el fenómeno de los alzados que dijimos, pues optan por una especie de resistencia, algunas veces activa y otras más pasiva. Son estos grupúsculos que se esconden o se intentan esconder en las zonas más recónditas de la isla, que es esta en la que nos encontramos, e intentan resistir como pueden. Intentan en los primeros años después de la conquista, pues intentan sobrevivir robando ganado a los nuevos repobladores de la isla. Es curioso porque, claro, la historia pues la escriben los vencedores, ¿no? Desde su óptima y su prisma. Y en las actas del Cabildo de Tenerife, que son, vuelvo a recalcarlo, son documentos públicos, actas del Cabildo en las que los nuevos gobernantes y dueños de la isla, es decir, las nuevas autoridades castellanas, pues intentan establecer, digamos, todo lo que es poner en marcha todo el proceso económico y social y repoblador en la isla, y lógicamente ahí se recogen muchas de sus preocupaciones. Y hay actas del Cabildo de 20 y 30 años después de finalizar la conquista en la que se sigue haciendo referencia al temor que siguen causando los grupos de guanches descontrolados, que ellos llaman alzados, que se dedican a robar ganado a los vecinos de la isla, y los nuevos pobladores, pues con gran, no sé si hipocresía, pero con, digamos, con poca empatía, se extrañan de que los guanches digan que los ganados los tomaban porque se los habían quitado a sus abuelos. O sea, en las mismas actas del Cabildo se recoge con cierta perplejidad por los nuevos gobernadores de la isla la desfachatez, entre comillas, ¿no? de los guanches, que ahí podemos ver, siquiera de forma indirecta, la mentalidad guanche ante el proceso ya inexorable de conquista y repoblación de la isla y de incorporación a la corona de Castilla, que es que ellos robaban porque esos ganados y ese terreno era de ellos, de sus padres y sus abuelos, y por eso se consideraban legitimados para robarlo. Ya este fenómeno de los alzados guanches, ya podemos decir que prácticamente a mediados del siglo XVI ya no existe, y se va convirtiendo poco a poco en, más que en un fenómeno de resistencia cultural, en una suerte de casi de bandolerismo, podemos decir. ¿Sabe? Porque estas familias, pues poco a poco, el conocimiento del terreno por parte de los recién llegados, la puesta en cultivo de los terrenos y el poco a poco ir conociendo por los nuevos repobladores castellanos y europeos hasta el último rincón de la isla, los va arrinconando cada vez más. Entonces prácticamente se convierten en cabreros semisalvajes que poco a poco, lógicamente, se van a ir incorporando a lo largo del siglo XVI a la nueva sociedad. Ha hablado de esclavitud, de cautiverio. Su último libro, Rosalía Gómez, 1801-1874, habla sobre la última esclava de la isla de Tenerife. ¿Cuál era la condición que adaptaron los guanches una vez llegaron los castellanos? ¿Eran cautivos? ¿Eran libres? ¿Eran esclavos? Dependía del reino al que pertenecían. Como dije anteriormente, los españoles se encontraron con 9 reinos. Cada uno de estos reinos adoptó, se supone que el líder o el clan, ¿no? del Mensei, el rey, asesorado por el Tagoror, ¿no? Que serían sus guerreros o sus asesores más afines, adoptarían pues una decisión común, ¿no? de cada reino, de cómo responder ante esa nueva llegada, ¿no? de ese nuevo peligro. Los 5 reinos del norte de Tenerife plantaron una dura resistencia desde el minuto cero, posiblemente por ser los reinos que menos contacto habían tenido con los europeos, porque pensemos que la conquista de Canarias había empezado 90 años antes de la conquista de Tenerife, con la llegada de los conquistadores normandos, que no eran castellanos, eran normandos, es verdad que patrocinados por el rey Juan de Castilla, que conquistaron las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, conquistadores normandos, que sabemos que son vikingos afrancesados, por decirlo de alguna forma. A principios del siglo XV fueron los que incorporaron esas islas a la corona de Castilla. Entonces, desde 1402, que es cuando llegan los conquistadores normandos a Lanzarote, hasta casi 90 años después, en que empieza la conquista de Tenerife, en todas esas islas ya conquistadas, porque Tenerife es la última, lógicamente va a haber mucho contacto y mucho trasiego marítimo, pues no solamente de conquistadores normandos, sino castellanos, portugueses, principalmente incluso también italianos, de determinadas repúblicas italianas. Entonces, posiblemente los aborígenes norte de Tenerife, al estar, sus costas son más abruptas e inaccesibles desde el mar y tener menos penetración evangelizadora que los del sur de Tenerife a través de la Virgen de Candelaria, del culto a la Virgen de Candelaria, que
todos pensamos, yo particularmente pienso, que la Virgen de Candelaria, junto con otras vírgenes que aparecieron en otras zonas del sur de Tenerife, como la Virgen de Abona, en la costa de Abona, en la zona de Tajao, o la Virgen de la Encarnación, en la costa de Adeje, pues fueron mecanismos utilizados por frailes, probablemente venidos de Lanzarote o Fuerteventura, para un poco ir facilitando la penetración evangelizadora entre los guanches del sur de Tenerife. Entonces eso explica la diferente reacción, ¿no?, de los aborígenes. Los del norte de Tenerife, que no habían tenido apenas contacto con estos europeos que pululaban por las otras islas, se enfrentan duramente a sangre y a fuego, podemos decir, hasta las últimas consecuencias, mientras que los bandos, los reinos, los menceatos del sur de Tenerife, entre los cuales está el de Abona y el de Adeje, en donde nos encontramos ahora, porque este era el límite entre el reino de Abona y el reino de Adeje, tuvieron una actitud mucho más débil, por varios motivos. Primero, era más escasos, venían sufriendo desde muchas décadas atrás la esclavitud, por cuanto venían ya vecinos de las otras islas ya conquistadas, y se los llevaban como esclavos, y robaban los ganados, y se los llevaban de esclavos a Lanzarote, a Fuerteventura, a El Hierro, a Gran Canaria. Estaban diezmados, tenían también digamos, ya se había surtido efecto un poco la evangelización a través de la Virgen de Candelaria y otras vírgenes. Todo ese conjunto de factores hizo que los aborígenes del sur de Tenerife no plantaran cara al conquistador, sino que pactaron alianzas con ellos, y eso determinó que los aborígenes del norte de Tenerife sí fueran esclavizados. Eran considerados esclavos de buena guerra, muchos fueron vendidos en la península, en los mercados de Valencia, de Mallorca, de Sevilla y en otras islas del archipiélago, mientras que los del sur de Tenerife, en teoría, eran hombres de paces y se debería haber conservado su libertad personal y sus ganados, aunque es verdad que hubo muchos abusos y tropelías por parte de los conquistadores en esta materia. Y esta mujer, Rosalía Gómez, estamos prácticamente, casi todo el siglo XIX, ¿no? Desde el primer año, 1801, hasta 1874, ha pasado a la historia como esa última esclava de la isla de Tenerife. ¿Quién fue Rosalía? Y posiblemente de España. Antes tengo que matizar que la esclavitud de los aborígenes guanches duró muy poco tiempo. Primero porque no eran muchos, eran apenas 4, 5.000, 6.000 personas. Segundo, practicaban una gran solidaridad entre ellos. Es decir, a poco que podían, a lo mejor compraban un esclavo negro o un esclavo morisco para intentar cambiarlo por un pariente guanche que estaba esclavizado. Qué buen rollo, ¿no? Vamos a bueno, es solidaridad, solidaridad de grupo, solidaridad étnica. Yo quiero que mi mujer o mi prima o mi hijo o mi hermana deje de ser esclava, pues consigo comprar con mi trabajo, mi esfuerzo, un esclavo negro o un esclavo morisco que no es pariente mío ni forma parte de mi grupo cultural y con el que no tengo afinidad, para conseguir liberar así a mi pariente, que es lo que a mí me interesa egoístamente, ¿no? Yo creo que es un fenómeno natural, que es fácilmente comprensible. Entonces, ya desde prácticamente el principio de la conquista y de la repoblación, se trajo muchos esclavos del norte de África y también del África subsahariana, tanto moriscos como negros, del África subsahariana. Primero porque eran muchísimos más, o sea, había un mercado ahí en África que todos sabemos que incluso alimentó durante siglos en América, desde América del Norte hasta Hispanoamérica, pues toda la economía de esa región prácticamente hasta el siglo XIX. En Estados Unidos causó una guerra civil a mediados del siglo XIX, como todos sabemos, y entonces había la cercanía a África, a ese mercado inagotable de seres humanos, tanto berberiscos o moriscos como de raza negra, del África subsahariana, y sobre todo los esclavos de origen africano, sobre todo de raza negra, eran muy preciados por su mayor resistencia física para determinadas tareas que eran muy importantes en los inicios de la repoblación europea y del modelo económico que se insertó, que fue primeramente el de la caña de azúcar. La molienda de azúcar y los ingenios de azúcar requieren mucho esfuerzo físico por parte de los que trabajan en ellos, que es la mano de obra esclava, y por eso se preferían los esclavos de raza negra por su gran resistencia física o su mayor resistencia física que, digamos, los guanches o los moriscos del norte de África. Rosalía Gómez es producto de la esclavitud africana, no tiene nada que ver con los guanches, es un caso bastante inusual, es una mujer que es esclava, porque su madre, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela y su retatarabuela son esclavas. Recordemos que la esclavitud se heredaba a través de la llamada ley del vientre. Es decir, una mujer esclava, todos los hijos que tuviera nacían esclavos con independencia de quién fuese el padre. Pero al revés, si el padre era esclavo y la mujer era libre, todos los hijos que tuviera el esclavo eran libres, porque la madre era libre. Era la llamada ley del vientre. Entonces, por el simple azar genético de que era hija, nieta, bisnieta, tataranieta y retataranieta de esclava, por eso heredó su condición de esclava
en una saga que he podido trazar en estas tierras del sur de Tenerife, más concretamente en Vilaflor de Chasna, desde principios del siglo XVII hasta el siglo XIX. Es la última representante, son esclavas de origen africano, lógicamente, de África subsahariana, aunque de ellas sabemos que su fenotipo era blanco, porque su último dueño en su testamento del año 1820 y pico, entre los bienes, porque el esclavo era un bien como cualquier otro, pues entre los bienes que relata, dice que tiene una esclava de color blanco llamada Rosalía. Por eso sabemos que su fenotipo era blanco, porque ya su padre, su abuelo, su bisabuelo eran hombres blancos que ya se habían blanqueado con sus antepasadas esclavas de origen africano subsahariano. Y es la última representante de un fenómeno totalmente anacrónico que ya estaba desaparecido en el siglo XIX en la España peninsular. Los últimos esclavos que hubo en la península eran esclavos del norte de África, moriscos, que fueron comprados por el sultán de Marruecos a finales del siglo XVIII, un poco para evitar esa ignominia, ¿no?, de gente de su religión y tal. Y en la península y Baleares era un fenómeno prácticamente ya anacrónico, pues por la expansión de las ideas ilustradas, por cuestiones éticas y morales que todos conocemos. No así en América, por cuestiones puramente mercantilistas. Y en 1837 España abolió la esclavitud en lo que es la España peninsular e islas adyacentes. Islas adyacentes, lógicamente, son Baleares y se entiende que Canarias también. No se pudo abolir en Cuba y Puerto Rico, que todavía eran provincias de ultramar española, por la fuerte oposición de las burguesías mercantiles de esas islas que amenazaban, ¿no?, sus intereses económicos, y que incluso amenazaron con anexionarse a Estados Unidos, en Cuba en concreto, si España abolía la esclavitud en Cuba. Entonces Rosalía Gómez es un fenómeno totalmente anacrónico. Cuando se dicta la ley abolicionista en España en 1837, ella fue esclava hasta ese mismo momento, hasta 1837. Por lo menos en la isla de Tenerife, los otros esclavos que había todavía a principios del siglo XIX, que eran puramente testimoniales, a lo mejor en pueblos importantes como La Orotava había 2 o 3 esclavos a principios del siglo XIX, para tareas domésticas principalmente. Esa gente ya había fallecido o eran libres. Ella no, ella nació esclava, y hasta el mismo momento de la promulgación de esa ley abolicionista en 1837 fue la última esclava de Tenerife. Y yo me atrevería a asegurar, también por gente que ha leído el libro en el CSIC, que incluso podemos decir que en España, e incluso algunos dicen que hasta en la Europa occidental, porque en el siglo XIX, en una época tan avanzada ya como es 1837, un esclavo en la Europa occidental era algo totalmente inusitado y diríamos que totalmente anacrónico. Ella, posiblemente por haber estado en un municipio como Arona, apartado, lejano, en el suroeste de la isla de Tenerife, con escasa instrucción, mal comunicado con el resto de la isla, posiblemente sufrió, ¿no?, esa ignominia de la esclavitud hasta que no hubo más remedio que su último dueño la libertase, ella y los 3 hijos ilegítimos que tuvo. Realmente es una historia que a mí me ha sobrecogido. No desconocía absolutamente todo, ¿no?, este trasfondo histórico de la esclavitud tan cerca de nosotros, ¿no?, en el tiempo. Han pasado casi 2 siglos, pero realmente muchas veces cuando se habla de esclavitud... No tanto, perdona que te interrumpa, falleció en 1874 como liberta, como esclava liberta. liberta. De serlo en el 37. Sí, pero era una esclava liberta, ella como sufrió la esclavitud y pudo testimoniarlo de viva voz hasta el año 1874 en que falleció. Pero claro, siempre lo vemos como algo muy lejano en el tiempo y también muy lejano desde el punto de vista físico, ¿no? Pero desde luego es una historia increíble que podéis descubrir a través de este libro de nuestro invitado Nelson Díaz Frías, Rosalía Gómez, 1801-1874, la última esclava de la isla de Tenerife. Muy bien, Nelson Díaz, magistrado, juez, decano, historiador, investigador y un montón de cosas. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a usted por invitarme.
Pues llegamos al final de este programa especial. Qué a gusto he estado, qué a gusto estamos siempre, todos los compañeros de Ser Historia, aquí en Canarias, haciendo historia, haciendo programas, disfrutando con un montón de amigos. Lo decía al principio, ¿no? Este programa no hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Arona, la Concejalía de Cultura del mismo Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y Spring Hoteles. Y ya en un marco afectivo quizás más cerca de nosotros, no nos queremos olvidar de todo el equipo de Radio Club Tenerife, y como hago siempre, pues me gusta dar los nombres, porque es que si no, pues eso de generalizar pues pierde un poco el encanto, ¿no? En primer lugar, a la directora Lourdes Santana, tengo aquí un orden, Marta Cantero, que ha estado prácticamente en la producción del programa, Sonia María Díaz, que nos ha traído esa leche tan rica, Juan María Jiménez, Jessica Ortiz, un montón de compañeros. Muchísimas gracias a todos, y siempre me gusta hacer un especial recordatorio y homenaje, ¿no? Porque son personas que quizás, como estos compañeros de Radio Club Tenerife, están un poquito detrás, pero el técnico siempre se merece un aplauso muy especial. Pedro Borges, un aplauso para él, que está ahí detrás a los mandos de esta máquina del tiempo. Y como siempre, Fermín Agustí estando en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando por aquí. Un aplauso también muy grande para ella, que la tenemos ahí, la tercera leonesa del equipo. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les damos las gracias, les dejamos con más información, más contenidos, más cultura aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias a Arona. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.